La vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido, dice Ortega y Gasset. Por ello, necesariamente el hombre ha buscado siempre saber a qué atenerse ante ese caos, ante esa multiplicidad de cosas dispersas y desordenadas que originariamente aparece ante él. Ha buscado, pues, saber lo que es la realidad. Y en nuestra civilización occidental, esa búsqueda se ha desarrollado hasta ahora a través de dos maneras de pensar sucesivas y contrapuestas, sustentadas por las filosofías correspondientes, el realismo y el idealismo. Estas filosofías han determinado, pues, sendas formas de vivir de los hombres, porque, como dice también Ortega, el hombre, cualquiera que él sea, no sabe que, sin saberlo, va lanzado, ilusionado, sostenido en su vivir por una filosofía que queda quieta a su espalda. De la mano precisamente de Ortega, repasaremos estas filosofías y los correspondientes modos de vivir que en ellas se han sustentado. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. La primera de estas filosofías, el realismo, fue el modo de pensar característico primero de la antigua Grecia, desde donde pasó a Roma y atravesó después toda la Edad Media. Según esta filosofía, la más obvia y primera en el tiempo, la realidad son las cosas, los objetos, lo que está ahí sustentándose en sí mismo y como algo completo, acabado. El mundo de las cosas es todo lo que hay. Yo mismo soy una cosa, una de esas cosas. Cada una de ellas, cada una de esas cosas, se puede definir, acotar en sus términos, porque su ser está establecido definitivamente. Este árbol, esta piedra, ese astro, son lo que son objetivamente, independientemente de mí y del resto de las cosas. Por eso, esta filosofía se llama realismo, que viene de res, es decir, cosa. Descartes, en el siglo XVII, vino a dudar de que todo esto fuera así. La realidad de las cosas, dijo Descartes, es dudosa. Para entenderlo, imaginemos, por ejemplo, el árbol que decíamos antes explicando la anterior filosofía, la realista. Y ante ese árbol, sigamos imaginando que se sitúan un botánico, un carpintero y un pirómano. Cada uno de los tres ve un árbol diferente. Luego, la realidad objetiva del árbol es dudosa y, por tanto, no puede servirnos como realidad radical, aquella en la que podamos sostener nuestra cosmovisión. Es decir, que no podemos apoyarnos en ella para saber a qué atenernos. ¿En qué podemos, pues, apoyarnos? ¿Cuál sería la realidad indubitable de la que partir en nuestra búsqueda de seguridad? Descartes dice: de todo se puede dudar. No hay ninguna cosa, ninguna realidad objetiva segura. Vaya, pero lo que sí es seguro, indubitable, es que dudo. Y si dudo, si pienso,
puedo asegurar al menos que yo, que soy el que pienso, existo. Puedo entonces afirmar que yo soy. Y esa es la realidad segura, la única segura, porque todas las demás realidades son dudosas. Y en esa medida ese yo es la realidad radical de la que habrán de partir todas las demás realidades. El mundo no es real en sí, sino en mí y por mí. La realidad radical no es el mundo, sino yo. Esta es, pues, la posición idealista, la cual viene a superar la anterior, la realista, que decía ingenuamente que la realidad radical son las cosas al margen de mí. El idealismo ha sido la filosofía que ha dominado a lo largo de la Edad Moderna y que sobrevive aún en nuestros días, aunque, como veremos, está en su etapa terminal. ¿Cómo estructuraron la vida las personas a partir de estas dos maneras de pensar? Empecemos por la primera, por el realismo. Y para explicarlo, mejor cedamos la palabra a Ortega, que dice: en el realismo vivir es encontrarse desde luego en lo seguro, en la tierra firme del mundo, porque el mundo del realismo es el de las cosas que están ya ahí en sí y por sí. El realista, noten bien esto, tiene desde luego mundo, puesto que parte de creer que éste se halla sin más. Necesitará ir averiguando en su detalle cómo es ese mundo, las leyes de su conducta o ser, pero sabe de antemano que hay en él esas leyes que tiene un ser. Que hay mundo, lo tenían claro los seguidores de aquella filosofía del realismo maduro, de la antigüedad, que fue el estoicismo. Por ejemplo, Marco Aurelio, el emperador filósofo, que decía: conmigo casa todo lo que casa bien contigo, mundo. Y puesto que el mundo, las cosas, estaban ya configurados, tenían un ser consolidado y definitivo, las filosofías realistas eran filosofías de adaptación, de aceptación de lo que hay. Y así, el mismo Marco Aurelio decía: acuérdate siempre de que todas las cosas son desde la eternidad de igual aspecto, que se repiten cíclicamente y que en nada difiere que uno las vea durante 100 años, 200 o un tiempo infinito. Y decía también Marco Aurelio en este mismo sentido: nuestro soberano interior, cuando es conforme a la naturaleza, tiene ante los acontecimientos una actitud tal que siempre se adapta fácilmente a lo dado. El mundo, pues, para los filósofos realistas, es el que es, y no hay nada más que pueda ser. No hay, por tanto, progreso posible hacia otro modo de ser. Así lo expresa a sí mismo el mismo Marco Aurelio. Todo lo que acontece es tan habitual y conocido como la rosa en primavera y los frutos en verano, pues igual a esto es también la enfermedad, la muerte, la calumnia, la conspiración y cuantas cosas encantan o entristecen a los necios. Y aún más explícitamente, si cabe, dice también: el que ve lo de ahora ha visto todo cuanto hubo desde la eternidad y cuanto habrá hasta el infinito, pues todo tiene igual origen y aspecto. Otra cita más de Marco Aurelio para dejarlo todo bien claro. Torna a observar las cosas que han pasado, cuán grandes son los cambios
de lo que está siendo. Cabe también prever el futuro, pues será totalmente idéntico y no es posible que se salga del ritmo de lo que ahora está siendo, de donde resulta igual contar la vida del hombre en 40 años que en millares y millares de años. ¿Qué más va a haber? Como Marco Aurelio escribía muy bien y su lectura es recomendable según para qué momentos o para qué estados de ánimo, yo creo que no satura leer o escuchar todo esto que dice. El modo de ser antiguo y medieval, propiciado por estas filosofías, era pues el que empujaba a la adaptación, a la resistencia y no al cambio frente a las adversidades. Lo dejaba claro otro estoico, Séneca, esta vez, cuando decía: me muestro como una roca aislada en medio de un mar agitado, que las olas no dejan de azotar por cualquier lado que se muevan, y no por ello la conmueven ni la desgastan con tantos siglos de continuos embates. Asaltad, acometed, os venceré resistiendo. Y se reafirmaba el mismo Séneca cuando decía: disiento de aquellos que se lanzan a la borrasca y que, atraídos por la vida tumultuosa, luchan cada día con virilidad contra toda suerte de dificultades. El sabio lo soportará, pero no lo elegirá. Preferirá vivir mejor en paz que en lucha. Bien, pues esta que hemos visto hasta aquí es la manera de instalarse en el mundo propia del hombre de la antigüedad y de la Edad Media. Y parejamente a como hemos hecho con esta filosofía realista, toca ahora hacer con el idealismo. ¿Qué figura da a nuestra vida?, se pregunta Ortega, la convicción fundamental de que la realidad última es el pensamiento del hombre, es decir, la convicción propia de los idealistas. Hemos visto que el realista se confrontaba con un mundo firme y estable, en el que lo que objetivamente son las cosas, y el hombre es una cosa más, tiene un ser objetivo, lo son de un modo definitivo, a veces insertos en un ciclo de variaciones que vuelven una y otra vez al punto de partida. Mientras tanto, y por el contrario, el idealista, que Descartes vino a abanderar, abro comillas para citar de nuevo a Ortega, el idealista se encuentra con que le han quitado lo seguro, el mundo de debajo de los pies. Se ha quedado solo el sujeto como única realidad. No hay verdaderamente más que sus pensamientos. No puede, en consecuencia, apoyarse en nada porque no hay nada fuera de él. Tiene que sostenerse a sí mismo y, como el varón de la castaña, tiene que salir del pozo tirándose a sí mismo de las orejas. Este hombre tiene en absoluto que hacerse el mundo en que va a vivir. Más aún, vivir se convierte para él en construir un mundo, puesto que no lo hay. Diríamos, tiene que sacarse el mundo de la cabeza, en vez de aprender lo que el mundo es, adaptándose al que está ya ahí, como hace el realista. Para este, vivir será conformarse al mundo. Por tanto, conformarse con el mundo. Realismo es conformismo. Mas para el idealista, la cuestión estará en crear un mundo según las ideas, según nuestros pensamientos. No cabe conformarse con lo que hay, porque lo que hay no es realidad. Es preciso hacer que lo que hay, las presuntas cosas, se adapten a nuestras ideas, que son la auténtica realidad.
Ahora bien, este es el espíritu anticonformista, el espíritu revolucionario. El idealismo es por esencia revolucionario. Y por eso nuestra era, desde que el idealismo se hizo dominante, es la era de las revoluciones, que buscan ya no la adaptación a lo real, como hacían los realistas, sino la adaptación de la realidad a las ideas, por tanto, a las utopías. Si la realidad, en fin, era para los realistas consistente y últimamente invariable, para los idealistas podemos decir que la realidad no existe, algo que vino a sancionar y a elevar al primer plano de las categorías culturales Friedrich Nietzsche cuando afirmó: no hay hechos, solo interpretaciones. Es decir, que no hay más realidad que la que cada cual se construye, o mejor dicho, no hay más realidad que la interpretación que cada cual hace. Sobre esta base pudieron, por ejemplo, los artistas conceptuales decir que el arte es lo que cada cual interpreta que es arte. O la ideología queer puede también afirmar que cada cual puede escoger, es decir, interpretar el sexo al que pertenecer, hasta el punto de que hoy los partidarios de esta ideología presuponen que existen no ya hombre o mujer, sino decenas de identidades sexuales o de género, y no solo identidades que permiten situarse en una amplia gama de géneros humanos, sino también de especies, como esa mujer que escogió como identidad suya la de ser leopardo, e hizo con su cuerpo las operaciones necesarias hasta conseguir que su cuerpo respondiera a su autoimagen de leopardo. Y, consiguientemente, esa identidad que cada uno puede escoger a su libre interpretación puede llevarle igual de legítimamente a emparejarse, por ejemplo, con una estación de ferrocarril. Estoy hablando de cosas que efectivamente han ocurrido, entre otras muchas semejantes. Estas identidades no pueden ser consideradas ya en grandes espacios de nuestra cultura como una patología, sino como una opción identitaria, un apartado más dentro de la gama de opciones que da la llamada identidad fluida. Asimismo, a partir de los presupuestos idealistas, cualquiera puede escoger también la utopía que le parezca mejor y tratar de imponérsela a la realidad, como hicieron los nazis con la utopía racista, o siguen haciendo los comunistas con su utopía igualitarista, o los nacionalistas, que pueden hacer surgir una nación de su simple emotividad, con el aderezo de un par de tópicos que parecen dar consistencia intelectual a esa emotividad. Todas estas cosas son producto de esa mentalidad idealista que impregna la cultura occidental desde los orígenes de nuestra modernidad y que queda expuesta y expresada en aquel aforismo de Nietzsche que ya hemos comentado. No hay hechos, solo interpretaciones. Y la interpretación es, pues, libre. Pero Ortega y Gasset viene a mostrar las insuficiencias de estas dos filosofías, la realista y la idealista. Afirmar que la realidad son las cosas, vimos
que era un error que el idealismo puso en evidencia, porque el sujeto que las percibe, que percibe esas cosas, está implicado en ellas, en eso que percibe. La montaña, para alguien que la ve desde su vertiente sur, es diferente de la que la ve situado en su vertiente norte. De lo cual deducen los idealistas que no son las cosas lo que existe en realidad, sino el sujeto que percibe esa dudosa realidad. Una realidad, pues, que no es objetiva, sino subjetiva. Una realidad que está en su mente, ya que cualquier cosa que pueda ver tiene que ser pensada, dicen los idealistas. Esa montaña, como cualquier otra cosa, es, para el idealista, algo que está en su mente. Es un pensamiento. Ortega viene a afirmar, sin embargo, que la realidad está ahí, fuera de la mente. No es un pensamiento, algo que podamos interpretar a nuestro antojo. Aunque es cierto que esa realidad se ofrece de maneras diferentes a quienes la perciben, según el punto de vista desde el cual la perciban. Para que esa montaña sea un pensamiento, tiene que dejar de ser montaña, realidad espacial, y pasar a ser un pensamiento de esa montaña, realidad no espacial. Hay frente a mí una cosa que no soy yo, que es independiente de mí, que es esa montaña. Para que esa montaña se convierta en pensamiento, tengo que dejar de ver la montaña. El pensamiento es algo diferente de lo percibido, es una instancia de segundo orden. Para pensar algo, tengo que clausurar primero mi relación inmediata con ese algo y volverme hacia mí que me pongo a pensar en eso que he percibido. Lo primario no soy yo pensando, sino yo percibiendo, relacionándome directa e inmediatamente con la cosa, con lo que me circunda. Antes que yo conmigo pensando, soy yo con mi circunstancia. Si esa circunstancia consistiera en una pared, dice Ortega, la realidad no es la existencia de la pared sola y por sí, como quería el realismo, pero tampoco es la de la pared en mí como pensamiento mío, mi existencia sola y por mí. La realidad es la coexistencia mía con la cosa. De esta manera, con esta nueva manera de pensar, con esta nueva filosofía, la que Ortega denominó razón vital, no cabe la utopía, no cabe pensar que la realidad es lo que yo decida que sea, yo interprete que sea. No, la montaña está ahí, imponiéndome límites, resistiéndose a lo que yo quisiera que fuera. La circunstancia se nos impone como resistencia y como dificultad. Y todo eso a pesar de que ciertamente esa montaña se ofrece a cada cual según el particular punto de vista desde el que la está percibiendo. Ortega dijo que la superación del idealismo es el tema de nuestro tiempo. Efectivamente, el idealismo en esta etapa terminal está produciendo una catástrofe cultural y psicológica para la que resulta urgente encontrar alternativas. Y la filosofía de Ortega se ofrece precisamente como alternativa.
Bien, hasta aquí este vídeo en el que he pretendido mostrar, con la tutela de Ortega, de dónde venimos intelectualmente hablando, a dónde estamos yendo en pleno auge de la desorientación y a dónde empieza a ser imprescindible que empecemos a ir. Hasta otro vídeo, amigos.